visto, no requieren de ningún sufijo para poder formar la voz activa. Simplemente ponemos el sufijo diatético correspondiente. Por ejemplo, en el caso del modo incompletivo, vamos a utilizar ic. En el caso del modo completivo, utilizamos a. Y en el caso del imperativo, utilizamos nada o utilizamos e. Sabemos si el verbo es la última palabra de una oración y no tiene otro sufijo. ¿Correcto? Ahora, los verbos intransitivos se encuentran a la mitad entre ser transitivos o intransitivos. ¿Cuál es la diferencia? El significado que tienen los intransitivos es intransitivo, pero por algún artificio del lenguaje se pueden volver transitivos, pero requieren algo adicional. No solamente con agregar estos sufijos los hacemos transitivos. Necesitamos agregarles algo más para que sean transitivos, porque su significado original es intransitivo. ¿Qué significa esto? Que no lleva objeto directo. Entonces, para que pueda tener un objeto directo, tenemos que agregar algo más que simplemente los sufijos diatéticos que utilizamos en voz activa. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer una diferencia entre los verbos intransitivos, los que tienen raíz verbal y los que tienen raíz nominal. Los que tienen raíz verbal son verbos que siempre han sido verbos. Es decir, su raíz es verbal porque desde su origen son verbos. Tenemos otra clase de verbos intransitivos que tienen una raíz nominal. Es decir, es un sustantivo que por un artificio del lenguaje se ha vuelto un verbo. Eso lo vamos a ver más adelante. Todos los verbos que tenemos ahora en la lista que revisamos hoy son verbos que tienen una raíz verbal. Es decir, han sido verbos desde su origen. No son sustantivos. Son verbos en principio. Después vamos a ver cómo modificar un sustantivo para que se pueda volver un verbo ditransitivo. Entonces, para los verbos ditransitivos que tienen raíz verbal, vamos a encontrar dos estructuras, solamente dos: CB tilde BC o CB saltillo BC. No puede haber otra estructura para estos verbos, son solamente esas dos. Por lo tanto, podemos confundirlos con algunos verbos transitivos que tienen también esas estructuras. ¿Cuál es la única forma de reconocerlos? Aprendiéndolos de memoria. Tenemos que saber de memoria cuáles son transitivos, es decir, solamente requieren agregar el sufijo diatético, y cuáles son ditransitivos, estos que requieren un sufijo más, que ahora vamos a ver. Entonces, los verbos ditransitivos cumplen originalmente una función intransitiva. Es decir, cuando los veamos, por ejemplo, este verbo pai, que significa jalar o extraer, tiene una función intransitiva originalmente. Entonces, para volverlo transitivo tenemos que agregar algo más. Puede cumplir una función transitiva por medio del sufijo transitivizador T. Tenemos que agregar este sufijo que aparece después de la raíz y antes de los sufijos diatéticos correspondientes. ¿Qué significa esto? Que no solamente tenemos que agregar estos sufijos para poder conjugar un verbo en voz activa, un verbo ditransitivo en voz activa, sino que tenemos que agregar además el sufijo transitivizador T. ¿Cómo? Después de la raíz, antes de los sufijos. Por lo tanto, el modo incompletivo para conjugar un verbo ditransitivo, tenemos que agregar tic. Es el sufijo transitivizador más el sufijo diatético normal que lleva el modo incompletivo. En el caso del modo completivo va a ser ta, sufijo transitivizador y sufijo diatético de modo completivo. Y en el caso del imperativo, aquí cuando no agregamos nada, tenemos que agregar de todos modos la T. Y si el verbo es la última palabra de la oración y no tiene otro sufijo, tenemos que agregar T.
¿Correcto? Entonces, para decir, por ejemplo, yo jalo mi cubo, por ejemplo, en modo habitual, tengo que decir Kimpaiti in hoy. Habitualmente, yo jalo algo, mi cubo. ¿Correcto? No solamente vamos a agregar ic, sino que tendremos que agregar también el sufijo transitivizador te. Kimpaiti. Y es la forma en la que lo vamos a reconocer del verbo payik. Payik significa, si yo dijera kimpayik in choi, significa yo presto, doy prestado o pido prestado mi cubo. En este caso doy prestado porque es mío. Pero si digo kimpayik in choi, el significado del verbo cambia completamente, porque ya no es el verbo pay, dar prestado, sino que es el verbo pay, jalar o extraer. En este caso, mi cubo del pozo. Kimpayik in hoy. Eso es el modo incompletivo. En modo completivo, jalé mi cubo. Voy a decir Kimpaita in hoy. Jalé mi cubo. Si yo dijera Kimpaya in hoy, estaría diciendo yo di prestado mi cubo. Entonces, al agregar ese sufijo transitivizador te, estamos modificando el significado del verbo. No quiere decir que el sufijo lo modifique, sino que así podemos reconocer un verbo, en este caso, homónimo. Bueno, un par de verbos homónimos. ¿Correcto? Si quiero decir, por ejemplo, jala tu cubo en imperativo, voy a decir pait a hoy. Aquí no debemos tener ningún problema con encontrarnos dos consonantes juntas. En realidad, bueno, parece que están en la misma sílaba, pero debemos entender que esto es irregular. Es decir, la forma completa de decir esto sería simplemente decir extrae o jala. Paite. Lo que hacemos es eliminar este sufijo y nos queda pait. Pait hoy. Si no ponemos esta T, significa pait hoy, da prestado tu cubo. O paye, da prestado. Entonces estaríamos diciendo otra cosa. Esa T aquí es necesaria para identificar cuál es el sentido de cada uno de estos verbos. Pero tenemos que agregar. Entonces, esa va a ser la diferencia sustancial, o al menos morfológica, entre los verbos transitivos y los verbos ditransitivos. Los verbos transitivos no requieren ningún sufijo antes de colocar los diatéticos. En cambio, los verbos ditransitivos requieren este sufijo T, transitivizador, antes de colocar los sufijos diatéticos. ¿Correcto? Vamos a ver entonces los ejemplos. El verbo acariciar. En el completivo vamos a conjugar el habitual. ¿Cómo digo? Lo acaricio. ¿Cómo? Nada hay. In baile. ¿Cómo digo? Acaricio. Ajá. Bien, ahora alguien que no sabe nada. ¿Cómo digo? Lo acaricié. Invaita. ¿Cómo digo acaricié? Hay que usar.
¿Cómo? Vainagen. 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 Y en imperativo, ¿cómo digo? Acarícialo. ¿Cómo? Vale. Y acaricia. Baile. Quien baile, quien baile, quien baila, vaina, que baile, baile. Bueno, ya pueden traducir la canción de, ¿cómo se llama? María Conchita Alonso. ¿Es María Conchita Alonso? Ok, entonces, a ver,